Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias, es un honor y un placer estar aquí. Gracias por la invitación de la Corte Superior de Justicia de Junín, gracias al presidente de la Corte, gracias al compañero y amigo profesor Carlos Agurto. Quiero en principio, disculpe por mi español, espero que sea comprensible, que no vaya a hacer muchas faltas, muchos errores de pronunciación. Y entonces el tema de mi intervención es sobre la protección de la persona jurídica con discapacidad y creo que es necesario hacer algunas premisas, algunas introducciones sobre este tema, algunas sintéticas introducciones. Recuerdo brevemente que en vía tradicional en los sistemas europeos, pero creo que también aquí en Perú, tradicionalmente el régimen de tratamiento en el sector civil por la protección de las personas que presentaban deficiencias, sobre todo de carácter psíquico, mental, era el régimen de la incapacitación total o parcial. De los distintos sistemas variaban las formas, los nombres de estas instituciones. Por ejemplo, en Italia teníamos desafortunadamente todavía la interdicción y la inhabilitación. Y el efecto general de estas medidas de protección era de considerar anulables, inválidos los actos jurídicos de las personas incapaces, tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito personal. La persona discapacitada no podía hacer válidamente, no podía estipular, celebrar un contrato, casarse, hacer un testamento, hacer una donación. En una palabra, en una oración, la persona discapacitada quedaba excluida del tráfico jurídico. La idea era que en esta medida se podía proteger una persona. La incapacitación y también otra característica de estas medidas en general era que los efectos de la incapacitación se producían automáticamente, estaban establecidos previamente de la legislación. Y la protección estaba necesariamente vinculada a la incapacitación. Con respecto al tema precedente, el juez no había poder, no había alguna facultad para poder adaptar la medida de protección a las necesidades y también a la situación personal de la persona que presentaba estas deficiencias, estas situaciones de vulnerabilidad. Y esta impostación en el ámbito del Código Civil, en el ámbito de la normativa civilística, encontraba una correspondencia, por ejemplo en Italia, en la ley, en la regulación sobre la asistencia, la atención psiquiátrica. Por ejemplo, en Italia existía hasta el 1978 una ley que el legislador italiano había aprobado al principio del siglo. Esta legislación establecía
el internamiento de las personas con enfermedad mental en hospitales psiquiátricos. Y de esta impostación por la situación italiana, algunas cosas empezaron a cambiar con una reforma bastante importante por la historia de la legislación italiana, la reforma de la asistencia psiquiátrica del 1978. La década del 1978 en Italia, por reformas concernentes, relativas a las personas, es una década muy importante. En el mismo tiempo, en la misma década, se aprobó la ley sobre la interdicción de la gravidanza, del embarazo. Lo recordaba también ayer el profesor Agurto, y también se reformó en 1975 el derecho de familia, adecuándolo a los principios de las constituciones. Los principios de las constituciones en el tema del derecho de familia establece la paridad entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres, y también el tratamiento paritario por los hijos legítimos y los hijos naturales. Con esta ley muy importante se reformó una amplia parte del Código Civil. Y con esta ley del 1978, la ley 180, recordada también como ley Basaglia, del nombre del doctor, del psiquiatra Franco Basaglia, la cuya obra inspiró esta modificación. Con esta ley, con esta reforma, establece algunos puntos, algunos aspectos importantes que creo es importante recordar. El primer punto, estableció el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos y la correspondiente apertura en el territorio de centro de atención psiquiátrica local. A partir de ese momento, la atención a los enfermos se realizará en estos centros, salvo algunas excepciones en caso de urgencia, de particular necesidad. Los centros territoriales, centros de salud mental, lo llamamos en italiano, son los sitios en lugares donde se realiza la cura, se realiza la asistencia de los enfermos de mente. Otro punto importante son los tratamientos. Antes se conocía solamente el tratamiento coercitivo, un poco atenuado de una reforma precedente, pero en general el tratamiento no requería, no pedía el consenso del paciente. Desde el 1978 la regla general establece el tratamiento voluntario de los pacientes, también de los enfermos de mente. Solo en casos excepcionales el médico podía adoptar un tratamiento obligatorio, segundo específicas reglas del procedimiento judicial confirmada al final del juez de tutela, del juez de familia. Se puede, como se dice, sintetizar, hacer un resumen de este cambio de perspectiva en una oración. Se puede decir que cambió la situación de vida de los enfermos de mente. Ellos ya no estaban encerrados entre los muros de un hospital psiquiátrico, de un manicomio. Por el contrario, la intención de la ley era mantenerlos o reintroducirlos en la medida social, dentro del mundo jurídico también, en la medida
de lo posible. Como sujeto de derecho, la idea era permitirle a estas personas también hacer contratos, casarse, poder hacer testamento. Esta reforma produjo también consecuencias en el ámbito civil, en correspondencia en un cierto modo con la reflexión de la doctrina civilística y con las decisiones jurisprudenciales encaminadas a valorizar los derechos de la persona. Ayer hemos escuchado al profesor Augurto que ha hablado de este tema. Parte de los estudiosos civilísticas de Italia empezaron a criticar el régimen tradicional de protección de la persona por la persona discapacitada y a plantear sobre hipótesis de reforma. También mirando a algunos ejemplos de reforma en otros sistemas jurídicos, una reforma importante había empezado Francia en 1978 con una reforma importante del Código Civil sobre la tutela y la curatela, modificando los nombres, atenuando los efectos, reconociendo algunos poderes al juez de poder modular los efectos de las distintas medidas de apoyos. Después otra reforma en 1983 en Austria y algunos años y en España también una primera reforma del Código Civil y algunos años atrás en Alemania. Para llegar a una reforma del régimen de la protección de las personas con discapacidad, en Italia necesitaron más o menos 20 años porque la ley sobre la administración de apoyo fue adoptada solamente en 2004, la ley número 6 del 2004. Ley que introdujo una nueva medida de apoyo con el nombre es administración de apoyo. No fue una reforma completa del régimen de protección de las personas con discapacidad, porque permanecen en nuestro Código Civil hasta hoy la interdicción y la inhabilitación. En todo caso, la novedad de la nueva medida fue relevante. ¿Por qué? Porque el principio, la finalidad de la nueva medida es una finalidad totalmente diferente de la finalidad de las medidas tradicionales. La ley, el artículo 1 de la ley establece que la finalidad de la ley es alcanzar la finalidad, tiene la finalidad de tutelar con la menor limitación posible de la capacidad de la persona. Proteger sin necesariamente incapacitar, sin necesariamente una incapacitación. Y esta indicación general contenida en el artículo 1 de la ley viene confirmada, encuentra confirmaciones en otra parte de los artículos del código que ha estado reformado. En particular, artículo 409 señala que el beneficiario conserva la capacidad de actuar respecto
de todos los actos que no requieren la representación exclusiva o la asistencia necesaria del administrador de apoyo. Porque esta ley establece que sea el juez tutelar a modular en el momento cuando nombra el administrador de apoyo los poderes del administrador de apoyo, en correspondencia a la solicitud de la persona misma, del interesado misma o de los otros legitimarios. En el acto de solicitud es necesario precisar e indicar cuáles son los actos por lo que se necesita el apoyo. Y entonces el juez tutelar, después claramente el procedimiento donde es necesario que el juez escuche personalmente, examine, escuche personalmente el interesado, después el procedimiento, el juez, cuando claramente confirma la necesidad de un apoyo, determina también los actos por lo que necesita la representación o al contrario, o pueden limitarse a un poder de asistencia, o los dos también. Esto es un punto importante que manifiesta la idea de la centralidad de la persona humana en esta nueva legislación y también manifiesta, creo, otro punto, manifiesta la idea no solamente de una protección de la persona, también manifiesta la idea de una promoción de la persona, intentar de solicitar la persona a utilizar l'ambito, la capacidad residua de la persona misma, ¿no? De la persona misma. Una frase importante de mi maestro Paulo Chendon para definir este punto es de proteger sin invalidar, proteger sin poner la persona respetando su dignidad. Esta es la idea fundamental de la ley. Y también me parece importante recordar cómo en la ley establece otros puntos importantes. Uno de estos es la valorización de la autodeterminación y de los intereses del beneficiario. Ya recordé que el juez tiene la tarea de escuchar la persona interesada, no solamente para examinar sus condiciones personales, debe oír personalmente la persona a la que se refiere el procedimiento, gracias, porque tiene que tener en cuenta en la forma compatible con los intereses y la exigencia de protección de la persona sus necesidades y peticiones. Esa es una novedad de la ley. Gracias. Y esto no significa que las indicaciones de la persona interesada son vinculantes, porque el juez tiene que tener en cuenta siempre que estas manifestaciones de intereses y peticiones sean compatibles con los intereses de la protección. Y otro punto que manifiesta esta finalidad de la ley, este objetivo de la ley,
es que es el punto donde se establece, donde se prevé que el administrador de apoyo en el ejercicio de sus funciones tendrá en cuenta las necesidades y aspiraciones del beneficiario y que informará puntualmente al beneficiario sobre los actos a realizar. Otro punto donde los intereses y la necesidad del interesado son recordadas con una particular atención. Y claramente la determinación del criterio según el cual se pueden aceptar o rechazar los deseos y las solicitudes del beneficiario puede resultar en algunos casos especialmente complicada. A veces puede resultar difícil conciliar valorizaciones de carácter objetivo con preferencia de carácter subjetivo. En cualquier caso, deberá garantizarse el diálogo entre los dos, el administrador de apoyo y el beneficiario, aunque se articula de manera diferente en función de la condición personal y la conducta a la persona asistida. Puedo recordar sobre este punto un pequeño caso contenido en un libro de Paolo Cendón que se intitula Los derechos de las personas frailes. El caso es el siguiente: había un hombre, un joven, que tenía algunas dificultades y tenía un administrador de apoyo. Este joven había una pasión, los coches, pero no tenía el permiso de conducir. Esta persona, este joven, había disponibilidad patrimonial y solicitó el administrador de apoyo para comprar un coche, en particular un coche de color azul, porque le gustaba el azul. El administrador de apoyo se consultó con el juez para verificar si tenía la disponibilidad para comprar este coche y al final decidieron comprarlo. Pero el joven no tenía el permiso de conducir y entonces pusieron el coche en el jardín del beneficiario, y el jardín del beneficiario cada mañana pasaba algunas horas en el coche haciendo como para conducir el coche. Ese era su tiempo de divertimento. Esto para decir que algunas veces se pueden aceptar solicitud personales también en el caso como esto, donde no encuentran una función de utilidad particular. Encuentran solamente una satisfacción que tiene una notación personal. Y ahora son más o menos 20 años que se ha aprobado esta ley. El año pasado se celebró los primeros 20 años. En Italia hay aproximadamente 400.000 administradores de sostegno. La razón es que sea una aplicación muy larga, no solamente enfermos mentales, personas que presentan deficiencias físicas también temporáneas, mayores de edad con problemas de salud,
otras situaciones. Esto crea un poco de crítica, porque no siempre los jueces tutelares que en la organización judiciaria de Italia solitamente actúan otras funciones judiciales, no solamente estas funciones judiciales, no siempre se pueden asegurar, garantizar una aplicación personalizada de la medida. Y también un problema algunas veces es el problema de encontrar administrador de apoyo adecuados a las personas, que no sean familiares cuando se encuentran situaciones de contrastos en familia. Pero en todos los casos, este instituto, esta nueva medida, ha encontrado un éxito ampliamente positivo. Y recientemente por Italia, pero no soltanto por Italia, una novedad en este tema es la aprobación y la entrada en vigor de la Convención de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muchos estados lo han suscrito, también la han aprobado, Italia y también Perú. Esta convención es importante por el tema de hoy, porque introduce algunas nuevas nociones. La primera noción es que la convención adopta un concepto, una noción, un modelo basado sobre el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, y también el modelo de discapacidad que adopta no es el modelo médico, es el modelo médico-social y de la diversidad. La Convención considera la discapacidad como el resultado de la interacción negativa entre las personas en su entorno social. No es una novedad en general. La Convención, creo, sobre este punto traduce un sentido común en otra parte. Existía anteriormente, anticipadamente, otros documentos no vinculantes como la Convención de las internacionales que adoptaba este modelo, y sin duda había ejemplos en más de un sistema nacional. Pero lo importante es que ahora la Convención tiene un contenido vinculante. En particular por las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas, establece la Convención, que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y por lo tanto, la Convención exige que los Estados adopten medidas destinadas a eliminar las barreras que conducen a la exclusión o marginalización de las personas con discapacidad, al fin de permitirles la integración, la participación en la vida social, respetando las diferencias y aceptando a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana. La Convención contiene
establece toda una serie de derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la instrucción, el derecho de los menores con discapacidad, con una particular atención a los menores con discapacidad. Pero el punto sobre el que hoy tengo de poner la atención es el punto contenido en el artículo 12 de la Convención, donde se establece el principio de legal reconocimiento de las personas con discapacidad como persona ante la ley. Establece la disposición ahora mencionada, consagra el derecho de la persona con discapacidad al igual reconocimiento ante la ley en relación a la personalidad jurídica. En el mismo artículo, además el mismo artículo impulsa sobre los estados la obligación de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto en la versión española. En la versión inglesa dice la legal capacity, con términos igualitarios respecto a los demás en todos los aspectos de la vida, proyectando además medidas de apoyo para la toma de decisiones y coordinaciones con la salvaguardia para la prevención de los abusos. Este punto de reconocimiento de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, yo creo que suscitó al principio críticas, no fue inmediatamente entendido el contenido de esta parte de la Convención, tanto que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado de la misma Convención, con la tarea de vigilar sobre la aplicación de la misma Convención, adoptó una primera observación general proprio sobre este punto, estableciendo expresamente que este término, esta expresión, capacidad jurídica, incluye la capacidad de ser titular de derechos y la capacidad de actuar derechos, la capacidad de obrar. La distinción tradicional en los sistemas de derecho civil entre la capacidad de ser titular y la capacidad de obrar, en este caso resulta en un concepto único. Y por lo tanto, se establece siempre en la opinión, en la interpretación del comité, que los estados deben establecer medidas de apoyo a las personas que lo necesitan para ejercer su propia capacidad jurídica. Creo que esta nueva noción de capacidad jurídica es conectada con el modelo adoptado de la Convención, el modelo basado en el respeto de la persona y de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. No se puede restringir la capacidad jurídica porque esto determina una restricción de la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Creo que esta es la idea que es a la base de esta nueva noción. En el nuevo modelo de capacidad jurídica ha acreditado entre los estudiosos del sector el convencimiento que estamos asistiendo a un fundamental cambio de paradigma en relación a la forma en que históricamente se han comprendido y abordado los conceptos de capacidad, discapacidad, dependencia y autonomía. Y segundo
la opinión del comité compartida por una importante parte de la doctrina jurídica sobre los estados los estados parte que forman parte de la Convención, recae la obligación de adaptar su propio ordenamiento jurídicos nacionales a un modelo universal de capacidad jurídica. Modelo según el cual la capacidad jurídica, que incluye la capacidad de ser titular de derecho y la de actuar en derecho, constituye un atributo universal de la persona. Por lo tanto, el pleno reconocimiento de la autonomía personal debe ser el valor primordial en términos jurídicos, incluso cuando, de hecho, la persona carezca o no tenga capacidad de decisión individual. Esta opinión suscitó, cabe señalar que esta lectura ha sido cuestionada por parte de la doctrina jurídica, incluso en respecto a su valor interpretativo, porque algunos dicen el comité no tiene este poder de interpretar en manera vinculante la convención. Es una opinión claramente de nivel, pero es solamente una opinión. En todos los casos, esta convención, este principio contenido en el artículo 12, ha encontrado en respecto a algunos legisladores una respuesta particularmente importante, porque algunos legisladores de algunos sistemas jurídicos han decidido aportar una reforma muy amplia de la legislación civil procesual para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Conozco que también en Perú en 2018 se adoptó una reforma importante de este tema y de esta parte del Código Civil para adaptarla al contenido de la Convención. Yo presentaré hoy sintéticamente las reformas que adoptó el legislador español en el 2021, una reforma amplia de la legislación civil procesual para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Claramente no tengo el tiempo para un análisis en detalle de esta reforma y por lo tanto puedo solamente resumir los puntos más significativos. El primero elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de la persona humana y por ello no puede modificarse. En lugar, segundo punto, del sistema de incapacitación, la nueva legislación de España pasa a un régimen de apoyo que sitúa a la persona con discapacidad en el centro, para permitirle seguir ejerciendo su derecho en igualdad de condiciones y desarrollar su personalidad. Solo en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo, este puede concretarse en la representación con la toma de decisiones. Se pretende también, tercer punto, asegurar medidas de apoyo, medidas de salvaguardia dirigidas a respetar los derechos, voluntad, preferencia de la persona con discapacidad. Y cuando, a pesar de los esfuerzos, ello no sea posible, tomar decisiones que tengan en cuenta la historia vital de la vida con discapacidad, sus creencias y valores. En la base de esta opción está la voluntad del legislador español de incorporar
en su legislación los principios de valor señalados en la Convención de las Naciones Unidas y en particular los principios de dignidad inherente, de autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. En concreto, el sistema ahora establece una pluralidad de reformas que se puede destacar una de la otra por el origen. Las primeras son las medidas voluntarias y las segundas son las medidas judiciales. Medidas voluntarias que se caracterizan por la centralidad de la medida de la guardia de hecho, que deja existir en el ordenamiento, que pero ahora se transforma en una propia institución jurídica del apoyo. La idea, no sé si compartirla en todo, es que según el legislador español, en la mayoría de los casos las personas son adecuadamente, eficazmente protegidas de la red familiar, de la red de las relaciones familiares y de las personas que son en torno a las personas que necesitan apoyo. Solamente cuando no existe una medida voluntaria o la medida voluntaria no es eficaz, la reforma establece que se puede adoptar una medida, el juez puede adoptar una medida judicial. Las medidas judiciales se caracterizan por la parte más importante en la curatela. La curatela en la nueva legislación es la medida de apoyo general con características de apoyo, no de sustitución. Solamente en casos excepcionales el juez puede atribuir al curador medidas de apoyo. En breve voy a terminar. La reforma se aplicó a partir del septiembre de 2021, ahora son más o menos 4 años, y hay casos que demuestran cómo hay una nueva impostación, una nueva orientación que solucionan las cuestiones controvertidas teniendo en cuenta la nueva impostación. Se puede, entonces, el intervento del legislador ha introducido nuevas medidas con la ayuda de la jurisprudencia. Se aplican los nuevos principios. En este punto se puede decir que tiene una correspondencia con Italia, donde por el momento el legislador no intentó hacer una reforma del administrador de apoyo y no consideró consideró el tema de cancelar la interdicción y la inhabilitación. En cambio, los jueces, en aplicar la reforma, en aplicar la ley sobre la administración de apoyo, prefieren la administración de apoyo a la interdicción y a la inhabilitación. La interdicción ahora tiene solamente una aplicación muy residual, y también los jueces del Tribunal Supremo consideran
que la estructura normativa introducida dal legislatore nel 2004 es capaz de incorporar las directrices que derivan del Convenio de Nueva York. En particular, me parece que sobre este punto se puede al final afirmar que estos nuevos principios, me parece que también aquí en Perú la ley y la interpretación del Tribunal Constitucional, gracias al presidente de la Corte, al profesor Agurto, ha podido leer una reciente sentencia del Tribunal Constitucional donde, con respecto a un caso de tutela de la salud, el Tribunal Constitucional se refiere al respecto de algunos derechos contenidos en la Convención y también del contenido del artículo 7 de la Constitución peruviana, de la segunda parte del artículo 7 de la Constitución peruviana, donde se hace un referimiento expreso al principio de la dignidad de la persona con discapacidad. Gracias por la atención.